Hoy estamos conversando con el periodista Roberto Mendoza. Mendoza es editorialista, cosa que es un trabajo muy particular porque es un hombre que fija opinión. Y lo podemos leer en la publicación AM Querétaro o de Querétaro, está en línea, y además lo podemos escuchar por Factor 96.1 FM de San Luis Potosí. Roberto, bienvenido y muy agradecido de que nos ayude a entender el significado de lo que van a ser las elecciones mexicanas del 6 de junio. Y arranco directamente con una cosa que es importante desde el punto de vista periodístico. Al día de hoy se reporta que desde septiembre a la fecha han sido asesinados 88 personas entre políticos y candidatos, y que de esos 83 personas hay 34 que son candidatos en estas elecciones del 6 de junio. Pero mucho más, puliendo más el lápiz, el 29 de esas 34 personas son los propios candidatos a alcaldía, regidurías y sindicaturas en distintos niveles, es decir, que son candidatos locales. Y afinando más el lápiz indica que el 89% de esas 29 personas que eran candidatos opositores a quien estuviera en el gobierno. No necesariamente al gobierno federal, sino al gobierno de turno local. Es decir, hay candidatos de Morena, hay candidatos de la alianza opositora por igual, pero que en todos los casos eran candidatos a quien estuviera siendo autoridad local. ¿Qué sucede con esos asesinatos? Esto, ¿cómo podemos entender lo que pasa en México con los aspirantes a cargos de elección popular? Y quisiera decirte primero que sí hay una violencia, digamos, desatada en el país, pero hay que identificar una cosa muy importante. En diversos medios se manifiesta que es el crimen organizado el que está matando o eh, poniendo la violencia. Esto tiene algunos bemoles, porque no es exactamente el crimen organizado, es decir, sí es el crimen organizado, pero en facciones locales, porque habría que pensar primero que el crimen organizado se dedica exclusivamente a lo que se dedica, no se dedica, digamos, a la política de lleno en el país, sino pues tiene sus negocios, que es ya sea transporte de personas, ya sea transporte de estupefacientes, algunas lavado de dinero, etcétera. Pero el crimen organizado, digamos, no está metido al 100% en las elecciones. Sí están metidos diversos, como tú bien señalaste, en diversos lugares en donde hay una autoridad y esta autoridad está, digamos, coludida los, eh, eh, con el crimen organizado. Y entonces es ahí en donde a través de los sicarios del crimen organizado, estas personas amenazan a los candidatos que están en contra de ellos, ya sea porque van mejor en las encuestas o son más carismáticos o tienen mejor arrastre políticamente, y entonces a través de los sicarios del crimen organizado los amedrentan o los matan, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que, digamos, un cártel en específico quiera apoderarse de la política mexicana, sino que en lugares muy focalizados, sobre todo en lugares en donde hay tránsito del crimen organizado, pues, digamos, algunos alcaldes, algunos diputados locales, algunos diputados incluso federales, que buscan ahora la reelección, porque hay que pensar que en México sí hay reelección de diputados federales y locales y de presidentes municipales en algunos estados. Entonces, estas autoridades, entre comillas, pues utilizan las fuerzas del narcotráfico para amedrentar y matar a sus oponentes. Entonces, habría que sí diferenciar muy claramente
que no es exactamente el cártel en su conjunto el que está buscando, digamos, el poder político en México, sino sus representantes o los representantes que han ayudado los miembros del crimen organizado para que sea más fácil el trasiego de sus mercancías y estos a su vez pues no quieren verse, digamos, tocados para su beneficio, ¿no? Y por eso es que están matando a algunos candidatos. No es una cuestión, digamos, que haya permeado a nivel federal, es decir, no hay candidatos a nivel federal en las gubernaturas, que son 15 las que se van a elegir en México, en donde haya, digamos, amenazas del crimen organizado, ¿no? Ni tampoco entre diputados federales, ¿no? Sino es una cosa muy localizada, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato, que es donde acaban de matar a la candidata de Moroleón, pues sí hay una gran pelea entre facciones del crimen organizado en el estado, ¿no? No es, digamos, en todo el estado, sino en pequeñas partes como Moroleón o Celaya, que sí son focos de gran tensión violenta en el estado. Ahora, Alguna situación, porque estamos en presencia de una especie de, como tú dices, conchupancia, una vieja relación entre crimen organizado y algunas autoridades locales, y que de alguna manera estas fuerzas del mal están ayudando a defender el territorio de que los ayuda a ellos. Ahora, exacto. ¿hay algún estado o algún, digamos, alguna situación particular en algún municipio, alguna autoridad local que a ti te preocupe de manera particular? Pues en el país hay varios focos que son preocupantes, sobre todo porque, digamos, afectan la economía nacional. Está el caso de Michoacán. eh, Separan, por ejemplo, los trenes que van de la costa hacia el interior del país y entonces, pues muchas mercancías se pierden o es más fácil que las roben. Entonces, digamos, hay focos importantes. También está Guerrero, está por supuesto Guanajuato, que es un paso entre el centro del país y el norte del país. Entonces, esos lugares, pues, habría que tomarlos en cuenta, sobre todo para el tipo de delito que se está cometiendo. Por ejemplo, en Guanajuato no solamente está el crimen organizado a través de los estupefacientes, sino también del huachicoleo, es decir, del robo de gasolina y otros combustibles. Y en Michoacán, pues no solamente es igual el cuestión de las drogas, sino también algunos productos muy importantes como el aguacate, ¿no? El aguacate está completamente o prácticamente completamente cooptado por el crimen, ¿no? Incluso el crimen, pues, impone los precios, igual que imponía, por ejemplo, el precio del limón en Guerrero y en Michoacán, ¿no? Que son colindantes. Y entonces, pues, tenemos un aguacate, por ejemplo, que en el país cuesta 80 pesos, que son como $3, $4, ¿no? Es un producto muy caro el kilo de aguacate y sin embargo, si tú lo vas a comprar allá, pues obviamente es más barato, ¿no? Pero el transporte e incluso la manera en la que el crimen organizado dice qué sí y qué no, y qué cantidad sí y qué cantidad no se va a vender, pues es lo que hace que aumente el precio, ¿no? Fíjate, Roberto, tú acabas de decir que te hubiese gustado, es decir, o estás haciendo una crítica a cómo López Obrador abordó el tema de los asesinatos a políticos. Lo primero que te pregunto es, ¿qué esperabas tú o qué esperarías tú que el presidente de la República Mexicana hubiese dicho en una circunstancia como esta? Y lo otro es, ¿hasta qué punto estas elecciones pueden significar para él un momento importante en su presidencia y de alguna manera él tiene que minimizar esos hechos? Bueno, yo lo que esperaría es no tanto lo que dijera, sino los hechos, ¿no? O sea, las acciones.
Mucho se ha comentado desde el inicio de las campañas políticas que habría que poner más seguridad a todos los candidatos y pues esto no se ha logrado, ¿no? Tenemos una Guardia Nacional que no ha terminado de cumplir con su trabajo, ni siquiera se ha logrado, digamos, completar las fuerzas de la Guardia Nacional y el ejército pues está ocupado también en la construcción de grandes obras como el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles y el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Y entonces creo que muchas de las fuerzas que deberían de estar, digamos, combatiendo el crimen, pues están haciendo otras cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues hace falta gente que vaya y ayude a la seguridad en estas elecciones, ¿no? Yo esperaría que el presidente pues tomara en serio esto, pero pues ya la próxima semana se acaban las campañas y ya no pasó, ¿no? O sea, el presidente no lo tomó en cuenta. Ahora, con respecto a la segunda pregunta que me haces, pues estas elecciones son mayormente un referéndum de cómo está, digamos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Si tú veías las proyecciones de la elección a principio de este año, todas las candidaturas a gobernador, menos la de Querétaro, que siempre estaba en el PAN, todas las iba a ganar el partido de Morena, que es el partido del presidente. Y hoy quizás gane 8, ¿no? La mitad. A lo mejor menos. Hay lugares como Zacatecas, en donde pues la lucha se ha estado cerrando, y podría perder el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Podría perder el partido de Morena. Entonces, en estas elecciones, lo que vamos a ver es si el presidente todavía tiene esa fuerza que tenía al principio de su gobierno o no. Y me parece muy importante porque además en las elecciones intermedias, que son estas que vamos a vivir, usualmente había una gran abstencionismo y la gente no sale a votar porque, pues digo, finalmente no se escoge presidente y en muchos lugares pues solo se escoge al diputado. Y si tú me preguntas, por ejemplo, quién es el candidato a diputado en el lugar en donde yo vivo, no lo sé porque no ha hecho una campaña ninguno, de ningún partido, una campaña muy activa, ¿no? Sino que están esperando que los otros candidatos, que haya una inercia en la votación y tú simplemente, si estás en contra del gobierno de Andrés Manuel, pues no votes por Morena y votes por otro partido. Entonces, digamos, no se ha hecho bien el trabajo tampoco político en muchos lugares, como por ejemplo en donde yo estoy viviendo, ¿no? Que es una parte de la Ciudad de México. Y, y por otro lado, pues tenemos a los candidatos en los estados que sí han hecho mucha fuerza, pero que les ha ayudado, digamos, las malas decisiones que ha tomado el presidente y ha bajado la votación a favor de Morena, como en Guerrero, que bueno, finalmente yo creo que va a ganar el candidato, la candidata del presidente, a pesar de todos los malabares que hubo, pero en otros lugares, como por ejemplo Nuevo León, que la candidata de Morena era la que iba más fuerte al principio del año, se descubrió que había mentido porque sí conocía al líder de la secta Netsum y resultó que ella había dicho que no, y entonces la mentira no se le perdonó por parte de los electores de Nuevo León, y ahora está un joven de otro partido que se llama Movimiento Ciudadano, que es muy probable que sea el que gane. Ahora, fíjate un detalle. ¿Cuál sería, tú dices que en términos de gobernatura, el partido de López Obrador pudiera tener 8 y los opositores 7? Eso es lo que tú acabas de decir. Probablemente sí. Ahora, ¿cuál sería el escenario catastrófico para López Obrador?
porque tomando en cuenta gobernaturas y tomando en cuenta la Cámara de Diputados. ¿Qué sería un escenario en el cual, digamos, efectivamente López Obrador está en problemas? Bueno, el escenario catastrófico para el presidente sería perder la, la mayoría en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es importante por dos cosas. Primero, son 500 diputados y según las últimas previsiones, Morena podría ganar alrededor de un poco más de 200 curules en la Cámara de Diputados. Eso no le alcanzaría para tener la mayoría, pero pues hay otros partidos que se podrían, digamos, coaligar o unir a Morena y por lo tanto, pues llegar al número para poder modificar algunas partes de, digamos, algunas leyes que pasaran mucho más rápido, porque hay tres tipos de mayoría en nuestro país, en la Cámara de Diputados. La mayoría simple, que son, digamos, 251 diputados, la mayoría calificada y la mayoría absoluta o completa, en donde ya son más de las tres eh, cuartas partes del Congreso, y entonces con eso se puede modificar la Constitución. El presidente, por supuesto, ya no va a poder, según todas las previsiones, modificar la Constitución como ahora lo ha estado logrando, pero sí va a poder tener la mayoría simple para, por ejemplo, manejar el presupuesto, ¿no? El gobierno federal eh, distribuye el presupuesto únicamente a través de la Cámara de Diputados y por eso es muy importante para el presidente que el presupuesto, digamos, quede a su favor, porque pues si no, pues no va a poder tener dinero para seguir con sus grandes obras, no va a poder tener dinero para seguir dándole, digamos, subsidios a muchas personas que tiene, digamos, en su base política y por lo tanto, pues esta pérdida de dinero le puede afectar mucho, ¿no? Entonces, ese sería el escenario catastrófico. El otro escenario, pues, es que gane, pues, la mayoría, ¿no? En la Cámara de Diputados y que, pues, cómodamente él pueda modificar tanto la Constitución y manejar completamente el presupuesto. Y además, pues, eso le va a ayudar a que seguramente pasen leyes como quitarle el presupuesto a los partidos políticos de la oposición, se lo redujera, digamos, a la mitad, y con eso, pues, los partidos políticos tuvieran menos forma de accionar en contra de él, ¿no? Y pues que finalmente no hubiera negociación política en la Cámara de Diputados, simplemente el presidente dice, oigan, como lo ha hecho, oigan, aquí les mando esta ley, como la ley de hidrocarburos, y no le muevan ni una coma, y así ha pasado, ¿no? Pero si necesitaran de los otros partidos para modificar la Constitución, pues tendría que haber una negociación política, y en una negociación política, pues hay que ganar unos y perder otros, es decir, no todo se gana ni todo se pierde, ¿no? Sino precisamente por eso es negociación política. Y ahora lo que estamos viendo es una imposición política. Al presidente no le gusta negociar, ¿no? A él le gusta imponer, ¿no? Que su voluntad se haga realidad. Entonces, para él sería catastrófico perder la Cámara de Diputados. Y si, digamos, en las gobernaturas, pues sí son importantes, pero si ganara, digamos, las 8 o ganara 6, pues son suficientes, digamos, porque ese dinero también que manejan los gobernadores, pues es un poco discrecional y por ahí vendrían también recursos extraordinarios para el presidente. Eh, pero la verdad es que los recursos más importantes son los que están en la Cámara de Diputados. Estaríamos entonces en presencia de que ya sería casi imposible que el presidente tuviera mayoría en la Cámara como para modificar la Constitución y el poder reelegirse. El presidente no se puede reelegir.
No, digo, modificar la constitución para reelegirse, porque muchos pensaban que eso podía haber sido un escenario, ¿no? A mí me parece que el presidente no quiere reelegirse, es decir, no quiere estar quizás otros 6 años en el poder, es mi opinión, por supuesto. Yo creo que el presidente quizás pudiera decir que va a hacer más amplio su mandato, como el que está intentando hacer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a través de una argucia legal en la Cámara precisamente de Diputados, se votó que se aumentaran 2 años de su mandato, que termina el próximo año, y aumentaran a 2 hasta que terminara la presidencia del presidente López Obrador. Y yo creo que a lo mejor el presidente López Obrador pudiera intentar prorrogar su mandato, a lo mejor 2 o 3 años, también porque, primero porque él ha dicho que no se quiere reelegir, y segundo porque creo que ya es, por su edad, ya está muy grande para aguantar otros 6 años. Sin embargo, pues podría ser que él le ganara, digamos, el ego y el poder político, y sí intentara modificar la constitución para reelegirse. Lo dudo, pero bueno, todo puede pasar. Ahora, no es tan descabellado, todavía nos queda una semana de campañas, y el presidente todavía dicen que tiene un as bajo la manga y que podría pegarle todavía más a sus opositores a través de alguna declaración o de alguna revelación muy, muy fuerte, o a lo mejor meter a la cárcel a alguno de los funcionarios más importantes del sexenio anterior, y con esto ayudarse a conseguir más votos, ¿no? Falta todavía una semana, y a lo mejor el presidente sí tiene unas bajo la manga para poder, digamos, impactar más en la gente, ¿no? Habría que ver. Sí suena difícil, pero no es imposible. Ahora, vamos un poco a la parte final, un poco para que nos dé también una idea de qué pasa en los estados, porque hemos visto a lo largo de las últimas semanas toda una serie de acciones en distintos estados, candidatos que se retiran, como el caso de Sonora, las consecuencias de la decisión del INE y de los tribunal de la decisión judicial en el caso de Guerrero, en el cual sustituyen al candidato titular. Ocurrió también en Michoacán con uno de los candidatos que le impiden el poder inscribirse. Y un poco, si pudieras escoger, y además tú nos has dicho cómo las tendencias indican que estados que se suponía estaban consolidados de un lado, por ejemplo, el caso de, hablemos de Guerrero, que se suponía que el Morena o cualquier fuerza vinculada con el presidente podía ganar, con este cambio puede verse modificado. O el caso de Sonora, en el cual pareciera que está en un terreno de empate técnico, ¿no? Entonces, si tú pudieras escoger al menos 3 estados, ¿cuáles escogerías donde ves que la situación vale la pena comentar por lo particular que es? Quisiera empezar por Chihuahua. Ahí la candidata del PAN y el PRD, eh, que se llama María Eugenia Campos, va ganando según la última encuesta que hizo una encuestadora que se llama Massive Caller. Ella va con el 41.6% de preferencias, y abajo de ella Juan Carlos Loera, que es el de Morena, con 34%. Más aparte, Graciela Ortiz, que es la candidata, o era la candidata del PRI, hace unos días dijo que no declinaba, pero que llamaba a votar a favor de María Eugenia Campos. Entonces, digamos, si Claro, cuando porque, menos... perdona, porque en ese uno de los estados, lo que es Chihuahua, en el que no hubo alianza opositora. Es decir, Sí, hay sí un hubo, candidato del PAN y otro candidato del PRI. pero el del PAN se unió al PRD.
O sea, hubo una alianza, digamos, parcial, porque la alianza, digamos, va por México, que es la alianza del PRI, PAN y PRD, que digamos son tres partidos que históricamente siempre han estado en contra. Se unieron estos tres partidos para ir en contra del presidente Obrador. Entonces, en algunos estados, como Querétaro y Chihuahua, el candidato local, sobre todo el del PAN, pues parecía que no era necesario que se uniera al PRI o al PRD porque le aportaban pocos votos, ¿no? Entonces ellos ya estaban muy fuertes y no era, digamos, políticamente necesario la alianza. En el caso de Chihuahua se unieron PAN y PRD y el PRI, que su candidata Graciela Ortiz es también una persona muy, digamos, importante en el PRI, decidió ir por su lado, ¿no? Y ahora, pues, aunque no es mucho el aporte de Graciela Ortiz, son casi 5 puntos, 4.6. Con esos 4.6 puntos, pues ya, digamos, no habría duda de que la candidata del PAN ganaría la elección en Chihuahua, ¿no? Entonces, este llamado que hace Graciela Ortiz le ayuda mucho a la candidata del PAN para vencer, digamos, de manera completa al candidato de Morena. Claro, pero hay un detalle interesante que se debe mencionar en este caso. La candidata del PAN no solo tiene a un opositor en este señor Loera, sino que tiene un opositor en Javier Corral. Cuéntanos cómo es esa situación en la cual un gobernador del PAN se opone a la candidata del PAN a reemplazarlo. Bueno, el gobernador Corral, Javier Corral, digamos, es un gobernador sui generis en el PAN. Aún cuando siempre ha ido con las siglas del PAN, el gobernador Corral siempre se ha identificado con la izquierda, siempre ha estado más pegado hacia la ideología de izquierda y hacia los grupos del PRD. Y bueno, los grupos del PRD pues finalmente son más allegados hacia Morena, ¿no? Entonces, el gobernador Corral eh, dice que la candidata María Eugenia Campos participó junto con el gobierno anterior del PRI en diversos hechos de corrupción. Por lo tanto, el gobernador tenía su candidato, que es el que quería apoyar, y ella, la candidata actual, pues demostró que tenía mejores números y por eso el PAN nacional decidió irse con María Eugenia, pero el candidato del gobernador pues quedó, digamos, fuera de la contienda y el gobernador también. Por lo tanto, el gobernador pues no está a favor de la candidata y está más a favor, o pareciera que está más a favor del candidato de Morena, que es Juan Carlos Loera. Entonces esto, pues no se ve que sea una elección de estado, es decir, donde el gobernador le esté ayudando directamente a Loera, pero digamos no lo está combatiendo como panista, ¿no? Sino le está, digamos, dejando el campo libre para que pues, pueda accionar en contra de la candidata de su partido. Es una cosa muy interesante, sí, como tú dices. ¿Cuál otro estado crees tú en esa selección de tres que es interesante comentar? Pero yo te comentaba de la candidata de Zacatecas. Ahí ocurre una cosa interesante. Pero Claudia Naya, Zacatecas viene de ser un terreno del PRI por mucho del tiempo, PRI, ¿no? está gobernada por un candidato, bueno, por un gobernador priista, Alejandro Tello, y ahí hay unas cosas muy interesantes. Primero, el candidato de la oposición, que es el candidato de Morena, es hermano del líder del Senado de Morena y del presidente del Senado, o del quien, digamos, es de facto el presidente del Senado,
que es Ricardo Monreal. El candidato es su hermano, David Monreal, que tiene pues algunos señalamientos de que cuando él era el encargado de distribuir dinero sobre eh, la agricultura y las reses en el estado, tuvo algunos señalamientos por la, la Auditoría Superior de la Federación sobre diversos manejos no muy claros del dinero, ¿no? Se dice que en algunos lugares de Zacatecas benefició a ganaderos y en otras, ganaderos que estaban o que son, digamos, priistas, los dejó de ayudar, ¿no? Entonces, a pesar de eso, él es candidato y la candidata del PRI, que viene apoyada por el PAN y el PRD, ahí sí vienen en la alianza completa, es una senadora que es cuadripléjica y sería, digamos, la primera gobernadora en silla de ruedas en el país que podría gobernar por primera vez una entidad. Y al principio, digamos en enero, el candidato de Zacatecas, David Monreal, le ganaba por mucho a la candidata del PRI, más de 20 puntos, y ahora en la última encuesta, la candidata del PRI le gana por un punto, es decir, se han ido acercando y se han estado cruzando en las preferencias de algunas casas encuestadoras. Por lo tanto, pues hay algunas personas que dicen que caballo que alcanza gana, ¿no? Es decir, si viéramos en el punto de vista de las carreras de caballos, pues Claudia Anaya podría ganar, ¿no? De venir de muy abajo, de muy atrás y llegar a empatarlo y en las elecciones al final ganar, ¿no? Esto pues parece ser que podría ser posible. Entonces, está interesante el estado de Zacatecas, que además sé que muchos mexicanos allá en Estados Unidos son de Zacatecas Y y aquí podrían en ver, Colorado hay muchísima presencia de zacatecanos. Inclusive nosotros tuvimos aquí la visita del gobernador y tuvimos oportunidad de conversar con él hace un par de años. pues yo creo que está muy interesante, Ahora, muy, ¿cuál muy es el tercer interesante. estado que tú consideras o es esa tercera carrera que vale la pena observar? Yo quisiera hablar sobre el estado de San Luis Potosí, que también es otro productor de migrantes hacia Estados Unidos. En ese lugar hay una cosa muy interesante. Está el candidato del PAN, Octavio Pedrosa, que también va con la alianza PAN, PRI y PRD. Y está el candidato del Verde, Ricardo Gallardo, que ha sido pues acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de tener negocios poco claros. Y parece que ahí, pues en algunas encuestas le dan el triunfo a Octavio Pedrosa y otras a Ricardo Gallardo. Y pues parece ser que todo ahí se va a decidir pues también con un final de fotografía. Más aparte, Mónica Rangel, que es la candidata de Morena, hace apenas unos meses, antes de que empezara la elección, hace 4 meses, digamos, era la secretaria de salud del gobierno priista que está actualmente en la gubernatura. Es decir, era priista y se le convenció, entre comillas, de ahora de ser candidata de Morena, es decir, completamente el otro lado de la moneda. Pero además, parece ser que la candidata no tiene todo el apoyo del partido, sino el que tiene el apoyo del partido es Ricardo Gallardo. Y esto tiene una razón. El candidato del Verde antes estaba en el PRD, en la Cámara de Diputados, y él renuncia al PRD
y se va al verde, bueno, se declara independiente y se lleva 13 diputados del PRD a ser independientes y votan todas las decisiones de Morena en la Cámara de Diputados para ayudar a Morena en muchas de las acciones legislativas de los últimos años. Y entonces se dice que debido a eso, a ese pago de favor, le están ayudando a ganar el estado de San Luis Potosí, ¿no? O Entonces sea, pusieron, digamos que estaríamos en un caso en el cual la señora Rangel y este señor estarían, digamos, dentro de la esfera gubernamental. Así que, en pocas palabras, el gobierno tiene dos candidatos en San Luis Potosí. el gobierno tiene dos candidatos en San Luis Potosí. Uno, digamos que es como un sparring, que sería Mónica Rangel, ¿no? Que ayuda a que le peguen. Y el candidato que, digamos, se le está ayudando más, pues sería Ricardo Gallardo, ¿no? Pero, pues, en algunas encuestas Octavio Pedrosa va muy arriba y probablemente sea el que gane. Habría que ver, pues, cuál es el resultado final, ¿no? Finalmente, en el caso de Guerrero, ¿hay alguna duda que la hija de Macedonio pueda perder? Yo creo que no. Las últimas elecciones, las últimas encuestas le da a Evelyn Salgado, que es la hija de Félix Salgado, 41% de las preferencias contra Mario Moreno, que va por el PRI y el PRD, no por el PAN. Ahí la alianza se dividió. El candidato del PRI lleva 34.4%, o sea, son alrededor de 7 puntos. Y pues yo creo que más, 8 puntos. Y yo creo que pues no creo que Evelyn Salgado pierda, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que sí vamos a ver de alguna manera a Félix Salgado Macedonio gobernando la entidad, ya sea que Evelyn en 1 o 2 años diga yo ya no puedo, me enfermé o algo, que se quede mi papá, ¿no? O no sé, alguna argucia intentarán los de Morena para que don Félix Salgado Macedonio sea gobernador, o no, y de todas maneras las decisiones las tome don Félix Salgado a través de su hija, ¿no? Bueno, Roberto, muchísimas gracias por estos comentarios, porque nos mete en un mundo de muchas cosas por definirse que tú manejas bien. No será la última vez que conversemos contigo, porque nos gustaría hacer contigo el análisis de lo que sería el mapa electoral mexicano después del 6 de junio. ¿Cómo no? Agradecidos y seguiremos leyéndote para poder entender la realidad política de México. Muchísimas gracias y un saludo a Colorado.